Mi nombre es Natalia Medero, soy de profesión clínica farmacéutica. Trabajé muchos años para la Administración de Servicios de Salud del Estado, para ACE, 18 años. No iba a decir, de verdad, tampoco, de verdad. Y ahora estoy trabajando un tiempo en el Hospital de Clínicas. Que hace y estoy trabajando en el Hospital Universitario. La invitación de hoy a dar esta charla con ustedes tenía que ver con esta temática que involucra el uso racional de los medicamentos, el proceso de selección de los medicamentos y conversar algo de las condiciones de los salarios, todas cuestiones que tienen que ver con la farmacia hospitalaria y el rol que tiene dentro de las instituciones de salud. Ustedes, entiendo que esas cosas ya las estuvieron viendo con otras docentes en otras clases, así que más o menos se hacen una idea de dónde está ubicada la farmacia, que es un servicio de apoyo en los hospitales. Y que bueno, que el uso racional es una herramienta que nosotros tenemos, que la tenemos incorporada y con ella llevamos adelante toda nuestra función. La selección de medicamentos es un proceso estratégico de la farmacia. Y las comisiones y los comités son órganos de participación interdisciplinaria donde la farmacia, lo que vamos a mencionar, participa activamente y es muy importante el rol que tiene en esos lugares para definir algunas cosas. Esta presentación de las PPT están basadas en un material de la colega Rosa Elgatti, que trabajaba en la cátedra en el departamento y que ahora está jubilada. Sí, claro. Entonces, para empezar, que no sé si lo han visto ya, mencionarles que los medicamentos esenciales, el listado de medicamentos esenciales, es una lista que incluye casi 500 principios activos, que la hace la Organización Mundial de la Salud, que la renueva como todas las listas de medicamentos, Badelec y demás, que vamos a ir viendo y que se enfrentarán en el poder de ejercicio laboral después. Todas las listas de medicamentos hay que actualizarlas permanentemente. Y bueno, por ello también la OMS actualiza en realidad formalmente cada 2 años el listado de medicamentos esenciales, que es una lista macro, ya les digo, de casi 500 principios activos, que lo que se supone es que abarca, como dice ahí, esos medicamentos satisfacen las necesidades prioritarias en salud de la población, pero a nivel mundial, ¿no? No quiere decir que todos esos medicamentos nosotros también los utilicemos, porque abarcan enfermedades prevalentes a nivel mundial, como la malaria, por ejemplo, y ese tipo de cosas, que en realidad nosotros sí tenemos antimaláricos, pero digamos, no es una patología que afecte mucho a la población nuestra, ¿no? Pero en ese listado están esos medicamentos que se consideran esenciales justamente por eso, ¿no? Porque abarcan la solución o mitigan de alguna manera las patologías más frecuentes en la población a nivel mundial. ¿No? Ahí dice que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que esos medicamentos entonces que se consideran esenciales tienen que estar disponibles en todo momento, en las cantidades suficientes, en la presentación adecuada, en la presentación farmacéutica, en forma farmacéutica, como nos llamamos nosotros, ¿no? Comprimidos, inyectables, jarabes, con la garantía de calidad de información y a un precio que pueda ser cubierto tanto por los pacientes como por los sistemas de salud, ¿no? Hay sistemas de salud que cubren la totalidad del costo de los medicamentos, que son todos de la órbita pública, digamos. Hay países como el nuestro que tenemos un mix, ¿no? Que en realidad tenemos la parte de lo que es la salud pública, que está principalmente ejercida por el prestador ACE, que entrega los medicamentos sin costo, o sea, el ticket de medicamentos, y después tenemos toda la parte de las contratistas y los servicios de salud que sí entregan por un ticket diferencial, ¿no?
según el tipo de medicamentos, un ticket básico, algunos medicamentos se entregan a muy bajo costo, porque son políticas definidas por el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, psicoemocional, por ejemplo, las enfermedades crónicas más visibles, más prevalentes en el Uruguay, ¿no? Como eso, como por ejemplo la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y demás, tienen algunos medicamentos que se llegan con un ticket mínimo, ¿no? En los prestadores privados, en el prestador público, son gratuitos, ¿no? Y eso obviamente, como dice ahí, en contar con eso, esta recomendación de la OMS es la base de lo que es el uso racional de medicamentos, que ya capaz que lo vieron con alguna otra colega, ¿no? Y eso involucra el disfrute de los derechos humanos, por el acceso a medicamentos es básico, ¿no? Entonces dice que la promoción del uso racional abarca que haya un organismo interdisciplinario, en este caso en nuestro país, sería el Ministerio de Salud Pública, que es el que regula, ¿no? El que legisla y regula todas las cuestiones vinculadas al medicamento, de que el medicamento interesa al país, en el caso que es un medicamento importado, ¿no? O el medicamento que es fabricado a nivel nacional, regula eso, la exportación, la fabricación, el control de calidad, y después regula toda la distribución también, ¿no? O sea, a cómo se comercializan esos medicamentos, si se comercializan con receta comunitaria, si lleva receta, si no lleva receta, si lo doy en la farmacia hospitalaria, ¿no? Todo eso está legislado, porque eso le da el marco de seguridad también. Tenemos una legislación bastante robusta, y todavía, digo todavía porque acá todo es tarde, pero llegan cosas, todavía no hay mercado de copias, de medicamentos falsificados y demás que sucede en otras partes del mundo con mucha frecuencia, ¿no? Hay países que tienen un mercado negro importante y se comercializan además medicamentos falsos, no se venden, bien placebo, con cualquier cosa. Acá en este país no tenemos antecedentes de eso y espero que con el tema que nos pase por al lado, pero hoy por hoy no tenemos ese problema a nivel nacional, que sí lo tienen países de la región, y es un tema interpretar para las autoridades sanitarias que se estén comercializando, aparte de todo el mercado. Bueno, el mercado libre hay. No, es. Te preguntan acá quién regula. Que te preguntan acá quién regula eso. ¿Quién regula? Lo regula todo el Ministerio de Salud Pública. ¿Ah? El organismo regulador de eso, quien emite las leyes, los decretos, las ordenanzas, es el Ministerio de Salud Pública. En términos generales, pues hay cosas que también están en el INCA, ¿no? En Canadá, o sea, depende un poco de lo que estamos hablando. En realidad, los medicamentos a nivel general se controlan por el Ministerio de Salud Pública. También el Ministerio de Industria tiene que ver con los partidos regulatorios, que es tiene que ver con el cannabis, con los pacientes. A nivel general, así tenemos que pensar en un organismo que ejerce como contralor de todo lo que sucede en la orden del medicamento, es el Ministerio de Salud Pública. Otra cosa abarca el uso racional, bueno, la selección de los medicamentos y la cadena de distribución. De esa selección ahora vamos a charlar un poquito más en profundidad. También el uso racional tiene que ver con las estrategias de fijación de precios y el financiamiento. ¿Ah? Porque, ¿qué pasa? Si uno está en un mercado que está totalmente desregulado, los precios de los medicamentos se disparan de alguna manera, ¿no? Entonces, los países tienen distintos mecanismos para controlar de alguna manera el precio de los medicamentos que afecta directamente el gasto en salud, ¿no? Que es parte, el gasto en salud, parte del presupuesto del país, ¿no? Del Estado. Entonces, los medicamentos tienen un impacto muy grande en el gasto en salud. En realidad, las instituciones de salud andan más o menos en un 8%
del presupuesto global, y si sacamos los sueldos, ¿no? El pago de sueldos del presupuesto de una institución, los medicamentos se llevan el primer lugar. Después de los sueldos son el insumo en que más gastan las instituciones, que más impacto tienen en los presupuestos. Entonces, las estrategias de fijación de precios y de financiamiento de esos medicamentos es un tema clave para los países, para los organismos, y en particular para las instituciones de salud también, ¿no? Con el presupuesto que te doy, Universidad de la República, Hospital de Clínica, bueno, manejarlo con ese, ¿no? Pero con ese presupuesto. Lo mismo pasa en ACE, y bueno, los prestadores privados también, ¿no? Que tienen sus ingresos por la Cápita Salud, los usuarios que tienen, y después por prestaciones y cosas que cobran aparte. Digamos, con ese presupuesto, las instituciones tienen que manejarse. Y la compra de medicamentos es estratégica, porque tiene un impacto grande y porque de alguna manera hay que llevar adelante una política de precios para que las cosas no se disparen o sean accesibles o más accesibles. En realidad, cuando un medicamento nuevo sale al mercado, sobre todo en las últimas generaciones de medicamentos biológicos, ¿no? Los esos medicamentos salen a costos elevadísimos porque tienen sus patentes vigentes, ¿no? No sé si ya hablaron del tema de las patentes. Lo que pasa es que con el correr del tiempo, bueno, tocan las patentes, surgen las copias, ¿no? De los medicamentos genéricos y demás, pero bueno, ahí los países, digamos, tienen que recurrir a estrategias porque muchas veces lo que dura la patente no se puede esperar, digamos, para enfermedades emergentes, por ejemplo el HIV. No, es muy difícil esperar 20 años a que se termine la patente de un medicamento, cuando en realidad hay un nuevo desarrollo que permite una mejora en la calidad de vida, la baja en la carga viral, que la persona lo considere como casi una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, de alguna manera, tanto la Organización Mundial de la Salud como a nivel de los países se trata de generar acuerdos con los fabricantes de esos medicamentos, ¿no? Para poder hacer copias, genéricos, ¿no? Y tenerlos disponibles antes y a un costo que permita que sean accesibles a la población. Necesariamente $1.000 el tratamiento, $100.000, con el costo que tenemos, es casi imposible. Entonces, esas estrategias de fijación de precios y financiamiento son claves a la hora de pensar en utilizar racionalmente el recurso medicamental. También tiene que ver el uso racional con el desarrollo de recursos humanos que tengan que ver con eso, y es un poco lo que estamos haciendo acá, lo que hace la facultad, lo que hacen los institutos que brindan clases en el área de la salud, ¿no? Formar los recursos, la gente, las personas, nosotros, en estas áreas para poder trabajar y tomar las decisiones correctas, ¿no? Educación del prestador de salud y de los usuarios, el monitoreo y la evaluación del uso de los medicamentos, eso también tiene que ver con la nacionalidad, y tener un sistema de farmacovigilancia eficaz. O sea, farmacovigilancia es la vigilancia farmacológica, ¿no? En el uso, cuando uno lanza un medicamento al mercado, sobre todo aquellos que de repente eso haga que tengan determinados efectos adversos o secundarios importantes, a todos en realidad se le hace vigilancia, hay la misma actividad, ¿no? Que viene el Ministerio de la cual es obligatorio hacer farmacovigilancia, porque realmente me voy acordando de cosas, porque de repente el grupo de pacientes al que destinados a medicación es un grupo muy sensible, entonces se hace una vigilancia especial y un monitoreo y seguimiento del uso de esos medicamentos en esa población, ¿no? Como lo van tolerando, se hacen algún evento y demás, ¿no? O sea que la selección, el desarrollo y la educación son parte en esas etapas es que participa la universidad, en particular la Facultad de Química. Ahí dice que el uso racional comprende que los medicamentos se prescriban adecuadamente
Esa parte, en realidad, la realiza el médico, ¿no? La prescripción es justamente la indicación del medicamento. Eso es realizado en este país por médicos odontólogos y veterinarios, que son los que están habilitados por ley a recetar medicamentos. En otros países, eso es en Uruguay es así. ¿Ah? Esa prescripción en realidad no involucra directamente a la farmacia, pero sí nos vamos a dar cuenta cuando trabajemos ahí que la farmacia tiene que ver también con la prescripción de los medicamentos, porque el médico tiene que prescribir también lo que el paciente necesita, pero lo que hay, lo que tiene en el hospital, lo que tiene en la farmacia, lo que hay en plaza, lo que está disponible, y también de alguna manera en esa prescripción hay que introducir conceptos. Por ejemplo, lo que hablábamos recién de que yo puedo prescribir un analgésico y me da lo mismo que 3 o 4, bueno, cuál es el que tiene el prestador, para que la persona cuando vaya a la farmacia lo pueda retirar, y además veo la relación con el beneficio, ¿no? Si cualquiera da lo mismo, elijo el que sale menos. Bueno, si alguno tiene un beneficio por encima de otro y sale un poco más, bueno, ahí se irá viendo, ¿no? Pero justamente son esas cosas las que hay que tener en cuenta. Muchas veces los colegas médicos no manejan mucho ese criterio porque no tienen acceso a saber, por ejemplo, el costo de los medicamentos que se manejan en el hospital donde ellos trabajan. Entonces, muchas veces es tarea de la farmacia difundir el listado de medicamentos que tiene el hospital, difundir el costo que tienen esos medicamentos para que los profesionales entonces puedan tomar decisiones con más cantidad de información, ¿no? Y de alguna manera redundar en el beneficio para el paciente y la administración también. Ahora sí, la disponibilidad oportuna de los medicamentos, que sean eficaces, seguros y de calidad, a la mejor relación costo-beneficio, eso sí, la disponibilidad oportuna tiene que ver con la farmacia. La disponibilidad oportuna es tenerlo cuando se necesita, o sea, haberlo comprado, tener una estantería, y cuando lo piden de un servicio o viene un paciente a la ventanilla a buscarlo, tenerlo. La conservación, el almacenamiento y la dispensación en condiciones adecuadas también es tarea de farmacia. Y tarea que compartimos los químicos farmacéuticos con los auxiliares de farmacia en esa cuestión de división y supervisión de tareas, ¿no? Conservarlos en los lugares adecuados, si hay medicamentos que son de heladera, si hay medicamentos que tienen que estar con llave, ¿no? Las condiciones reglamentarias donde deben almacenarse para conservar su fecha de vencimiento, ¿no? Porque la fecha de vencimiento de los medicamentos tiene que ver con que el medicamento esté en las condiciones que el laboratorio plantea, y entonces la vigencia es su fecha de vencimiento, su fecha de caducidad. Si yo lo conservo en las condiciones que el laboratorio me dice, o si yo lo conservo diferente, ¿no? Por eso los medicamentos, en realidad nosotros siempre, de alguna manera, bregamos porque estén en las farmacias, ¿no? O sea, entendemos que el lugar por naturaleza donde los medicamentos se conservan, se almacenan y se dispensan en forma racional es en los servicios de farmacia de los hospitales o de las farmacias comunitarias, de los barrios, digamos, pero son lugares que están preparados para garantizar de alguna manera que todas esas condiciones que dicen los fabricantes realmente se cumplen, y entonces ese medicamento que yo estoy dispensando está vigente y su fecha de caducidad es la que dice. Después que la persona se lo lleva a la casa, no sé lo que hace con el medicamento, por eso también está bueno que participemos en etapas de educación, ¿no? a la población en general, a los usuarios, al lugar donde nos toque trabajar y demás, colaboremos en ese sentido para que todo el mundo entienda de alguna manera que la conservación de eso que se lleva a su casa no es lo mismo si lo deja en la ventana, si lo deja dentro de la heladera, lo deja afuera, ¿no? Eso está bueno. Sí. Una duda, sí, como los hospitales no hacen con el tema de los medicamentos vencidos, y otra pregunta, ¿qué puede hacer el usuario cuando tiene medicamentos vencidos? Bueno, bien, es una pregunta muy interesante. Los medicamentos vencidos se gestionan
gestiona diferente de otros residuos, pero los hospitales tienen mecanismos de gestión de todos los residuos, ¿no? Tanto biológicos como, por ejemplo, los residuos medicamentosos. Generalmente lo que se hace es convocar, llamar a licitación a alguna empresa, o ya de repente están habilitadas para el retiro y la disposición final de los medicamentos, que eso se hace de manera diferente dependiendo del tipo de medicamento. Hay medicamentos que van a incineración, que se queman en hornos a más de 800 grados, los medicamentos de repente chutados, y demás. Hay otros medicamentos que hasta hace poco se enterraban en la usina 5, el tratamiento sanitario que se llama, medicamentos que no tienen actividad. Ahora los antibióticos, esas empresas clasifican, o a veces le piden al hospital o a la farmacia que lo clasifique antes, pero lo que hacen es clasificar los medicamentos en aquellos que tienen actividad como residual, por ejemplo los antibióticos, que tienen un impacto también como ambiental, no es lo mismo, ¿no? Un antibiótico que los sartán. Y los clasifican y los destruyen de distintas maneras. Son empresas que están habilitadas para hacer esa destrucción. Igual, no hay mucha competencia, hay 2 o 3 lugares, ¿verdad? Hay un par de hornos, uno creo que en Montevideo y otro en Cerro Largo, no sé si el de Montevideo está funcionando, donde se hace esa quema de algunos medicamentos, de generación de los residuos, pero básicamente ese es el sistema. Y después, como preguntabas tú, la población en general, lo que hay ahora es un sistema en las farmacias comunitarias. Lo vi en Farmayor, que otras son bajas. Sé que ellos tienen, y algunas otras farmacias comunitarias también, hay como unas buzoneras donde uno lleva los medicamentos de su casa, que uno hace, ¿no? Revisa el botiquín, ellos sí. Revisa cada tanto, saca los residuos, y entonces vas ahí a la farmacia, ellos te lo reciben, lo colocan ahí, y tienen un sistema de recolección o algo que tiene, se levanta. Esto se llena la caja, yo trabajo con muy bien. se llena la cajita. Claro, ahí va. Sí, sí. Son las empresarios. No, es en todas. Sí, a veces no está a la vista la caja. Claro, pero Sí, yo otra vez con una bolsa y con así, en el mostrador. Sí, y te lo ellos mismos lo ponen ahí en la caja. Sí, a ver, no está como a la vista, pero está. ¿Con usted? Sí. Bueno, usted interrúmpame, vean que yo hablo y no pago. Engancho una cosa con la otra y hagamos la transferencia en la PPT 2 y hay como 40. No tenemos por qué seguirlas todas. ¿No? Vamos conversando y ustedes van preguntando y tal. Después se las llevan y se las ponen en la casa. Que tirarlos, sí. Sí, claro, que por ejemplo, de tirar en el guante, de tirarlos en la bolqueta. Yo, por ejemplo, en la bolqueta no lo cubriría nunca, porque seguro que si la otra persona va y lo consume. Yo he tenido inhaladores, por ejemplo, en el 2023. Claro, los inhaladores aparte son una materia muy requerida. No sabía que pensaba en alguno. Claro, sí, eso es mejor. Igual las farmacias van a fumar igual, se van a fumar igual, pero digo, mientras no dejemos cosas ahí, es un poco mejor. Bien. Seguimos entonces, que hablábamos de que el uso racional tenía que ver con estas cuestiones que involucran a la farmacia. Y bueno, y después viene, ¿no? El uso racional también tiene que ver con la administración correcta, que ahí nosotros tampoco estamos, porque administran en los hospitales, administra el personal de enfermería, los medicamentos, y gente en sus propias casas que toma, pero sí lo que podemos, no está como bajo nuestro control eso, pero sí podemos colaborar, como hablábamos recién, en la educación, en una administración responsable, cuidada. A nivel de los hospitales, no sé si alguien trabaja en un hospital, o licenciado en enfermería, pero la dilución, por ejemplo, de los fármacos, por ejemplo, es un tema, ¿no? Porque hay como distintas escuelas
capaz de cómo, de qué diluir cada cosa. Por ejemplo, una ampolla de un antibiótico, si yo que viene en un polvo liofilizado, la voy a reconstituir, ¿no? La voy a pasar a solución, ese polvo, y después de ahí voy a extraer la dosis que necesito y la pongo en un suero para administrar al paciente. Bueno, esa dilución, por ejemplo, que se hace inicial, la reconstitución que se llama ese polvo, bueno, uno lo hace con agua destilada, otros lo hacen con suelo fisiológico, otros con el solvente que trae el producto, que trae una ampolla de solvente. Después, algunos ponen la dosis en un suero de 100, otros la ponen en uno de 1000, otros ponen glucosado, o sea, hay como distintas prácticas para una misma medicación. Encontramos muchas maneras de administrarla, pero de todas esas maneras siempre hay una manera óptima de hacerlo. Y en realidad ahí es donde nosotros tenemos un poco más que ver, ¿no? Porque el tema de cómo se reconstituye la molécula, el principio activo ese que tenemos, cuál es el mejor solvente para reconstituir ese polvo, y después cuál es la mejor concentración, cuál es la estabilidad después que tiene ese suero, que tiene adentro ese medicamento que se puso, cuánto horas hay que protegerlo de la luz. Lo voy a pasar en 8 horas, ¿está bien? Pasado en 8 horas, ¿está bien? La vancomicina, pasarla rápido, o le tengo que... Esas cosas es un conocimiento compartido, ¿no? Son conocimientos que tenemos en uno, pero a veces tenemos información. Entonces, bueno, lo que es interesante es que la farmacia hospitalaria, los estudiantes, los clínicos, pensemos en que a veces trascender un poco la frontera de la farmacia e interaccionar con el resto del personal de la salud, termina en un win-win, ¿no? O sea, todos ganamos porque, bueno, nosotros podemos colaborar en ese tema. De hecho, por ejemplo, en el hospital de clínicas hay un protocolo de diluciones que tienen hecho las farmacias. Después no quiere decir que se cumpla, ¿no? Ese es otro tema, que realmente se implemente, o que realmente después el resto del equipo de salud tenga confianza en lo que vos decís y realmente lo lleve a la práctica. Pero de hecho es casi como una responsabilidad de la farmacia trabajar en este tipo de cosas, ¿no? Este listado de medicamentos que se utilizan en el hospital, estos antihipertensivos o estos antibióticos que se utilizan por vía parenteral, bueno, cómo se reconstituye cada uno, cómo se diluye cada uno, cuál es el suelo óptimo, cuál es la concentración óptima a conseguir, que dura tanto tiempo, esto debe conservarse en frío, esto se protege de la luz, una vez que está reconstituido, ¿no? Ese tipo de cosas, el aporte ahí de la farmacia como servicio del hospital es importantísimo. Es más, es el valor agregado que nosotros le podemos hacer, ¿no? Porque si no, muchas veces la gente visualiza, ¿no? La farmacia es como el almacén del hospital, ¿no? Yo compro los medicamentos y te los doy, compro, te los doy, compro, te los doy. Los tengo que tener cuando los necesitas, y cuando vos los requerís, te los doy. A vos servicio, a vos piso internación, a vos usuario. Está. ¿No? Es mucho lo que es, ¿no? El trabajo nuestro va mucho más allá que eso. Y a veces es un tema que, sobre todo en el área de la salud, que además somos poquitos, en comparación con otros colectivos profesionales, a veces como que cuesta un poco entrar y bueno, y de alguna manera ser como escuchados, ¿no? En el apoyo. Lo que es importante es trabajar sobre aquellas cosas donde entendemos que desde la profesión nuestra, de nuestra expertise técnica, le aportamos valor a todo el proceso de atención al paciente en particular, ¿no? Con el conocimiento que podamos tener, donde realmente... Mamitas, con los diseños más originales y modernos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, dice por ahí que el uso racional asegura, bueno, la buena calidad, que los medicamentos sean usados cuando son requeridos, y que el usuario comprenda claramente el motivo de su uso. Ahí también hay una interesante letra de trabajo de las farmacias, ¿no?
en esa interacción con el paciente y en la colaboración al uso responsable del medicamento por parte de la población en general, ¿no? El uso responsable significa utilizarlo cuando se necesita, cuando está prescrito, o bueno, cuando me duele la cabeza, bueno, cuando hacen un analítico, yo no voy al médico. Pero es interesante poder colaborar en eso, ¿no? En esa educación del paciente o del usuario, ¿tá? Donde se les asesora cómo tomar los medicamentos, si al desayuno, determinados principios activos, ¿no? En los cuidados que hay que tener de repente, del uso crónico de determinados medicamentos, ¿no? Y sus efectos hepáticos, gástricos, yo qué sé, ¿no? Todas esas cosas que en realidad son parte de lo que ustedes están estudiando, de lo que nosotros también estudiamos, y de esa vinculación que tenemos que tener en el trabajo conjunto en las farmacias. Bueno, ahí estaba, que participan entonces en eso ustedes. ¿Qué pasa en la ecuacionalidad del consumo? Bueno, un poco las cosas que estábamos hablando, ¿no? Que si en realidad hay un medicamento que se está utilizando de forma incorrecta, bueno, puede producir un montón de cosas, ¿no? Desde el sufrimiento de la persona, el aumento de reacciones adversas, admisiones hospitalarias, porque la gente reingresa no otra vez, no se va de alta con un medicamento, de repente no era la dosis, no era el medicamento adecuado, y al rato está de vuelta en el hospital, y bueno, y el enmascaramiento de otras enfermedades, incluso hasta provocar la muerte, ¿no? Eso es un tratamiento inadecuado. Sí. ¿Qué son las enfermedades congénitas? Ah, sí, son las enfermedades que causan como desconocido. ¿Está? No se habla. Se clasifican como eso, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué impacto tiene cuando los medicamentos se usan de manera irracional? Bueno, que disminuye la confianza de las personas en el equipo de salud, ¿no? En el sistema en general, que en términos económicos también provoca gastos innecesarios, a veces importantísimos, que afecta mucho porque siempre se vuelve a hospitalizar, porque hay que hacerle otro tratamiento para paliar los eventos adversos, ¿no? O la muerte, incluso, de algún paciente por un tratamiento incorrecto, ¿no? Y en términos sociales también dice que de alguna manera impacta sobre la creencia esa de que hay un medicamento para cada problema de salud, ¿no? Sabemos que eso no es así. Bueno, vamos al tema importante que nos convoca, que es la selección de medicamentos. ¿Quieren preguntar alguna cosa? ¿Sigo? Bien. La selección de medicamentos dice que está vinculada a pautas clínicas y que es una medida decisiva para asegurar el acceso a la atención sanitaria y promover el uso racional de los profesionales y los consumidores. El uso racional es lo que estábamos hablando. La selección de los medicamentos es como el puntapié inicial de lo que es todo el proceso del medicamento. Es un proceso estratégico de la farmacia, saber cuáles son los medicamentos con los que va a contar, cuál es el arsenal terapéutico que va a contar ese hospital, y eso va a tener que hospital, centro de salud, ¿no? Sea un hospital todo el tiempo, pero puede ser otro. Natalia, te preguntan a qué se refiere con normalizada. ¿Qué es una pauta clínica normalizada? Bueno, una pauta clínica normalizada es que tenga, es que sea como de uso aceptado, General, Claro, ahí está, que esté normalizada es como que sea de uso general, o sea, en el hospital. O sea, por ejemplo, la pauta para tratar, no sé, la diabetes en el hospital va a involucrar además tales pasos y
dentro de los medicamentos, bueno, eso está normalizado, está aceptado por todo el hospital, tiene que ver con las guías internacionales para el tratamiento de la diabetes, son medicamentos, los que elijo mi hospital, que están incluidos en los que brinda en el arsenal del Ministerio de Salud Pública, son medicamentos registrados, que los puedo comprar, los puedo prescribir, entonces los puedo incluir en determinada pauta para el tratamiento de tal cosa, ¿no? Es un poco eso. Entonces les decía que la selección de medicamentos es como el inicio. Y en realidad es poder confeccionar un listado de medicamentos que va a responder de algunas maneras a la necesidad que se tenga, la población objetivo. Si estoy en un hospital, en un centro de salud, bueno, veré, es un centro de salud de primer nivel de atención. ¿Sabe lo que es un primer nivel de atención? ¿Triage? Eso es una forma de resolver. Está bien, puede tener algo. El primer nivel de atención es aquel que resuelve, creo que el 90% de los problemas como de salud, de las situaciones de salud. Se llama eso, por ejemplo, a nivel público, a lo que es la rama metropolitana, en el área de son los centros de salud, es la atención que brinda, por ejemplo, en la medicina general, el médico de familia, pediatra, ginecólogo, puede haber endocrinólogo, cardiólogo, de repente, pero son como las especialidades como básicas de la medicina que atienden como el grueso de la población, ¿no? Entonces, son quienes hacen, como decía aquella, como un triage, en realidad, y separan. Y los problemas que tienen que ser derivados para ser atendidos en hospitales, en centros de mayor complejidad, ya son quienes disciernen si lo puedes resolver. O... Claro, si lo puedes resolver y te duele la cabeza porque estuviste durmiendo con el cuello torcido, o estuviste estresado, no sé qué, o te tienen que llevar al oftalmólogo, o capaz que te terminás en una cirugía, una neurocirugía, ¿no? Pero son como el primer paso, o sea, uno cuando le duele la cabeza no va al neurólogo directamente, ¿no? La primera vez, si te duele todo el tiempo, sí, capaz que falsa acabó. Pero me refiero que es eso, ¿no? Es como ese primer filtro, porque en realidad no podemos pensar que todo el mundo vaya de una a ser especialista. Bueno, depende del lugar. A veces algunas lugares sí, y en algunos otros lugares no, pero sí. Hay muchas especialidades médicas que son como el acceso mental, donde necesariamente hay como una obligación de un primer tamizaje, digamos, de una visita a nivel general, a la familia, y ellos son quienes deciden si hay algunas mutualistas y eso que hay carta libre, que depende también del número de profesionales que tengan, de la accesibilidad y todo eso, pero en principio eso es lo que les estaba contando, tiene que ver con el primer nivel de atención. Después está el segundo nivel, que son los hospitales generales, o sea, donde hay internación, donde hay internación básicamente, y se hacen estudios, bueno, blog también, y después está blog, por ejemplo, poner en el hospital de ojos, que se opera, o algunas cosas como de menor relevancia. Y después están los hospitales de tercer nivel, donde sí hay CPI, ahí están los IMAI, los servicios de medicina altamente especializada, ¿no? Trasplante, cirugía, pues claro, cirugía, neurocirugía, seriales y todo. Esos son los centros de tercer nivel. Es como que se dividen como primer nivel, segundo, tercer. Cada uno de esos niveles tener una lista, una selección de medicamentos diferentes, porque tiene que responder a poblaciones diferentes. Entonces, a eso iba con comentarles lo que es el primer nivel. O sea que esa selección de medicamentos está basada, o sea, en
El primero, definir cuál es la población objetivo a la que tengo que cubrir, ¿no? A ver si tiene que cubrir. Ahí está, determinar cuáles son los medicamentos para cubrir las necesidades de salud. En el caso de un país, hablamos de la lista de medicamentos positiva, en este caso en el Uruguay, el FTM, que lo habrán sentido hablar, el Formulario Terapéutico de Medicamentos, ¿tá? Que ese es el documento, ese es el listado de medicamentos obligatorios para todos los prestadores de salud integrales del sistema nacional. ¿Tá? O sea, hay listados que pueden tener que ver con un país, con el mundo, como el listado de medicamentos esenciales de la OMS, con el país, como en este caso del Uruguay, que es el Formulario Terapéutico de Medicamentos, que es el nacional. Y en la institución tiene su propio formulario terapéutico, un listado, como queramos llamar. O sea que son como distintos como niveles, ¿no? De organización de esos medicamentos. ¿Verdad? Bueno, y dice ahí que, claro, en la selección de medicamentos vamos a tener que determinar cuáles son los medicamentos que vamos a incluir en el listado que estemos armando, ¿verdad? Y en base a criterios científico-técnicos, ¿no? En base a evidencia científica. ¿Sí? Y a criterios también que tengan que ver con la eficacia, con la seguridad y con el costo del medicamento. Sean eficaces, o sea, que realmente cumplan su función. Si van a bajar la glicemia, se baje. ¿Ah? Que sean medicamentos seguros, o sea, que tengan el mínimo número de interacciones no, pero reacciones adversas y demás. Y que sean medicamentos que tengan un costo que de alguna manera sea accesible y pueda ser cubierto tanto por el país como por las instituciones de salud, ¿no? En particular. Y que deberá responder entonces esa selección a lo que estamos hablando, ¿no? Que si pueden resolver los problemas de salud de la población, se puede incorporar. ¿No? Estas cosas después no van diciendo, pero son cosas como medias evidentes que venimos conversando. ¿No? Tiene que atender los problemas de salud urgentes de la población, tiene que llevarse una gestión racional, y dice ahí estímulo de la industria nacional también. Ustedes saben que tenemos... Falta. No, fábrica. Fábricas, le di falta porque también hay falta. Pero no, sí. Hay laboratorios de producción nacional en el Uruguay, ¿no? Laboratorios que producen todo, hacen todo el ciclo del medicamento acá, no la materia prima, los principios activos, perdón, se importa, son importados de China o de India, que son los grandes fabricantes. Principios activos, pero acá se hace el medicamento, se importa el principio activo, la cantidad prima, o sea, hay una producción nacional importante, con modelos nacionales, que producen fundamentalmente copias de medicamentos y desarrollan ellos algunas formulaciones. ¿Sí? No te encuentran una medicación, o sea, te receta una medicación, pero la tenés que comprar afuera. Es porque el hospital no puede cubrir ese gasto, por ejemplo, de traer esa tipo de medicación. ¿O creen que no es necesario de alguna manera? Puede pasar muchas cosas por eso que vos me estás preguntando. Esa medicación te la prescribe un médico. Puede ser que un médico, vamos, lo analizamos así, lo desglosamos. Puede ser que el médico haya prescrito un medicamento que el hospital no compra actualmente. El médico, por ejemplo, no lo sepa. Entonces ahí va a ser la farmacia y no lo va a hacer. Pero sí directamente que sabe ya de que no se compra. El médico sabe que te lo receta igual y dice, bueno, si te lo receta igual es para que lo receta pues. Pero el hospital no lo ingresa por alguna razón. Porque, bueno, por múltiples motivos, porque en la selección de medicamentos que se hizo, ese medicamento no fue usado. Puede ser por el costo, porque es un medicamento que está fuera del FTM, entonces en realidad, ¿qué quiere decir que un medicamento está fuera? Ahora vamos a hablar del FTM, un ratito para que lo entiendan un poco más, pero que un medicamento esté por fuera de esa formulación
cardiovascular, que es como el listado de esenciales de la OMS, pero el listado cardiovascular. Que un medicamento esté por fuera de eso, no quiere decir que no sea bueno ni cumpla, ¿tá? Quiere decir que lo que está puesto ahí es lo que cubre un 95% de los problemas de salud de la población entera. Hay otro 5% que no está cubierto en ese formulario, y hay muchos medicamentos que quedan por fuera. ¿Por qué? Porque hay dentro de eso, para esa patología en particular, hay otros medicamentos que son seguramente más costo efectivos. Siempre te hablan de un formulario que vas a colocar después. Es la que es. Claro, pero lo que quiere decir es que esa patología para la cual recetaron ese medicamento tiene un medicamento, 2 o 3, en el formulario. Lo que pasa es que de repente salió un medicamento nuevo que todavía se está estudiando si realmente presenta un beneficio para incorporarlo al listado o no. No, eso se estudia, esas cosas tienen tiempo todavía. Porque si es por el fabricante que lo lanza, pues mañana que dice lo cumple todo el mundo. Y además te va a decir que es maravilloso y no sé qué, pero después en el tiempo uno va viendo, ¿no? Y a veces más vale viejo conocido, ¿no? Con algunas drogas, más vale fármacos en realidad. A veces es preferible usar, ¿no? Las cosas que ya conozco, que se están usando hace años, que se sabe más o menos la fluctuación que tienen en la población, los efectos adversos, secundarios y demás, que los nuevos también hay que probarlos, pero llevan su tiempo y muchas veces en ese proceso hay muchos que se descartan, ¿no? Que salieron, que parecían una novedad, que eran espectaculares, que salían en igual, del TPS, y que después en realidad quedan afuera porque no compiten con lo que ya hay, porque no representan una mejora, o de repente para un 1% de la población son mejores en tal, tienen tal problema asociado a la insuficiencia renal, a esto al otro. Bueno, en ese subgrupo de la población, de repente ese medicamento representa realmente un resultado, pero en el resto no. Entonces, por ejemplo, queda fuera. O se incluye con una pauta, que es solamente tratar un grupo de pacientes específicos en los que ese medicamento representa realmente una mejora en la calidad de vida. Ahora lo vemos un poquito de eso. Bueno, acá muestra un poco, bueno, ahí decía, creo que dice diagnóstico, la selección propiamente dicha y la evaluación de eso, ¿no? Cuando uno selecciona medicamentos, primero tiene que saber cuáles son las enfermedades prevalentes, como decíamos, ¿no? Y cuál es el nivel de atención y qué medios disponen, ¿no? Eso es lo que hablábamos recién. O sea, yo voy a hacer la selección de medicamentos para los hospitales clínicos, por ejemplo, bueno, tengo que ver qué enfermedades prevalentes, para primero saber dónde estoy parada, ¿no? En el Uruguay, la situación epidemiológica de salud de nuestro país, que está cubierta igual con el formulario terapéutico de medicamentos del ministerio. Ese listado de 400 y pico de fármacos que tienen el formulario terapéutico de medicamentos de salud pública cubre las necesidades de salud de la población uruguaya, justamente porque ha tenido en cuenta esas características, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes? Porque sabemos, ¿no? Que las enfermedades crónicas no transmisibles son muy prevalentes en la población, un gran porcentaje, ¿no? De hipertensos, de diabéticos, sabemos que la principal causa de muerte son las enfermedades vasculares, ¿no? Sabemos que tenemos una población envejecida, que tenemos una pirámide demográfica parecida a los países desarrollados, ¿no? Donde nacen menos y donde la gente tiene una expectativa de vida más alta, y entonces, en vez de ser una pirámide así, como son las pirámides de los países subdesarrollados, ¿no? Las pirámides, las habrán visto, ¿no? Las demográficas, donde abajo están los nacimientos y la edad de la gente hacia arriba. Entonces, en los países subdesarrollados tienen forma de pirámide, porque nacen mucho, la expectativa de vida es corta a los pocos viejos. Y nosotros estamos en una pirámide transicional que nos estamos yendo así al revés, como los países desarrollados, donde la población de gente adulta mayor es mucha más y no tenemos hijos.
Entonces, eso para los sistemas de salud, imagínense, ¿no? La gente vive más con enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, con diabetes, con hipertensión, yo qué sé, el HIV es crónico, o sea, las cosas tienden a cronificarse, ¿no? Hasta eso, con una cuestión infecciosa, tienden a cronificarse y la gente vive más, o sea que el gasto en salud crece todo el tiempo. Es como a veces, para algunos países es insostenible, ¿no? Países de menos recursos que el nuestro, capaz que tienen las pirámides así, están un poco, ¿no? Pero todo va tendiendo a eso, al aumento de vida, todos los países de ingresos medios, ¿no? En África, sí, pero digo, esos países medios como nosotros, a veces el costo que tienen en los sistemas de salud para mantener eso preocupante. Entonces, para seleccionar esos medicamentos, tenemos que saber las enfermedades que hay prevalentes en nuestra población y cómo inciden, ¿no? Exacto, exacto. Esta es la selección a nivel general, y los criterios que tiene la OMS cuando hace medicamentos esenciales. O sea, ellos lo que pasa es que miran el mundo. El Ministerio de Salud Pública mira en Uruguay y nosotros dentro de nuestra farmacia, nuestro hospital, trabajaremos en un equipo multidisciplinario, porque no lo vamos a elegir nosotros solos, ¿no? Dentro de la farmacia, o sea, hay un comité, que creo que vamos a que se lo muestro ahora al final, que es justamente el que decide interdisciplinariamente con los médicos, ¿no? Con los licenciados, con los ordenadores de gastos de los hospitales, con el contador, que te dice tenés o no tenés, ¿no? En ese equipo se toman las decisiones para ese lugar en particular, para ese hospital, para ese centro de salud, lo que sea, ¿no? Para esa institución, para el campo, para la base, entonces, esos comités, esos equipos, el Ministerio de Salud Pública, que es la Comisión del FTM, también el FTM se realiza, se actualiza con el trabajo de una comisión que está integrada, como es nacional, el FTM, el Centro Terapéutico de Medicamentos del Ministerio, creo que hay unas campanitas más adelante, no sé cuánto, está... Es el formulario terapéutico de medicamentos. Dice ahí que la lista positiva de fármacos, farmacológicos y formulaciones nutricionales, que con el cual los prestadores de salud, los prestadores de salud son, ¿no? Los que hacen las llamas, los seguros privados, MP, todo eso, y el prestador público que se hace, ¿no? Y el hospital de clínicas, los usuarios del hospital de clínicas son los de ACE, pero el hospital de clínicas en realidad no es un prestador de salud, no integra el Sistema Nacional Integrado de Salud, no es parte de ese sistema. Por ahora no. Entonces en realidad funciona bajo la órbita de la universidad, ¿no? De acá de la universidad. Ese FTM, entonces, es el listado que hace el Ministerio de Salud Pública de los medicamentos que considera cubren las necesidades de la población de este país. Esa comisión que estudia las incorporaciones y las quitas del listado, porque todos estos listados y la selección de medicamentos es un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir? Que no es estático, o sea, está en permanente movimiento. ¿Por qué? Porque sale una alerta de la domperidona, que la llama más, entonces hay que sacar. Se saca del mercado, se saca del mercado. ¿No? Sale un medicamento nuevo que realmente es una maravilla, y se puede copiar, se hacen los estudios y demás, y se incorpora, se espera 5 años.
Entonces tiene una cierta dinámica, que está vinculado con el ministerio, funciona la orden de salud, el director general de la salud, y después hay representantes de los prestadores. De ACE, y después de los prestadores privados. Llegaron un representante. La FEMI, la Federación Única del Interior, llegó un representante, la YAM, las instituciones de video, el CAM, llegaron un representante, después está el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Economía y Finanzas. Todos estos forman parte de esa comisión que regula de alguna manera las incorporaciones y desincorporaciones de este listado. Este listado del FTL vino junto con el cambio de sistema. ¿No? Usted sabe que en el 2007 hubo una reforma del sistema de salud en Uruguay, se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, se creó el FONASA, y el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene como cuestión básica y fundamental este listado, que es el FTM, el PIAS, que es el Plan Integral de Atención, que es el listado de las prestaciones que tienen que dar los sectores de salud, el PIAS, el Plan Integral de Atención de Salud, que son todas las prestaciones a las que tenemos derecho como usuarios, a que me hagan una cirugía, a que me operen de apendicitis, a entrar a la puerta de la emergencia, a que me hagan tal procedimiento, ¿no? Si vos sos un prestador integral, tenés que cumplir con tales servicios. ¿No? O sea, tenés que brindar cierta canasta de prestaciones, que eso es lo que está incluido en ese PIAS, que es como la base, es una de las bases en realidad del cambio de modelo de atención. ¿Sí? Y antes eso no estaba como regulado. Digamos, ¿no? Se hacía socio de una mutualista y de repente esa operaba no sé qué, pero otra operaba otra cosa. Bueno, ahora también pasa, pero con cosas más especializadas. Porque hay una cuestión como básica común, que si no te defines como integral del sistema, tenés que cumplir esa generación. Dentro del famoso PIAS, que se llama está el listado de medicamentos. O sea, dentro de las prestaciones que tienen que cumplir los efectores de salud, está la lista básica de medicamentos, que también está regulada. O sea, que son estos y los. O sea, yo como usuario tengo derecho a que el listado de medicamentos me cubra la mutualista. Después la mutualista cobra un ticket, bueno, esos tickets están regulados también por el Ministerio de Economía, de alguna manera el precio, ¿no? Para que sea más o menos el mismo en todas, el ticket moderador se llama, y tengo ese copago. Si soy el prestado público, el medicamento para mi usuario, es un gasto de bolsillo, es gasto de Estado. ¿No? Pero entonces, ese formulario terapéutico de medicamentos está dividido por grupos farmacológicos, más o menos, porque, por ejemplo, tiene el grupo 1 que es antibióticos o antiinfecciosos, antivirales. En el grupo 2 creo que son las funciones parenterales, pero después hay otros que son, yo no sé, nutrición, o no sé, endocrinología. A veces algunos de los títulos de los diferentes capítulos son como las especialidades médicas. Hay un capítulo del sistema nervioso central, bueno, claro, eso está en la farmacopsiquiatría. Hay otro de psicología, otro gastro. Bueno, son como 21 capítulos. Entonces está ordenado, yo creo que acá otra foto del FTM. Está ordenado por principio activo. Vamos a ver, dice marca, ¿no? El principio activo, ¿no? Estamos bien, ¿no? Sí. En el principio activo, la guía de administración, vía oral, vía CEPAM, vía oral, ¿no? O sea, la guía de administración y después el nivel de prescripción, que es el otro como atributo. El nivel de prescripción tiene que ver con que dónde ese fármaco lo tenemos que tener.
que es un poco lo que hablábamos con la compañera, ¿no? Si el nivel de prescripción es ambulatorio, por ejemplo, no sé, la metformina, ¿no? ¿Dónde la tengo que tener? Bueno, la tengo que tener disponible en los centros de primer nivel, en los de segundo y en los de tercero, pero en los de primer nivel la tengo que tener. Ahora, no sé, la insulina de acción rápida, o no, esa, bueno, esa es para el segundo nivel de atención, ¿no? Un poco, ¿por qué? Porque tengo que ver un endocrinólogo, en realidad, que me la recete, que me la controle el uso, porque no. Entonces, el endocrinólogo generalmente está asociado al segundo nivel, también hay un último nivel, más que no fue el ejemplo más feliz. Pero, bueno, fármacos, a la medicina intensiva, o a una al tercer nivel, en aquellos lugares donde no hay CTI, ¿está? Entonces, así están divididos en el FT. Eso es lo que dice el FT. Dice el principio activo, la vía de administración y el lugar, el nivel de prescripción, donde debe estar, quién los puede prescribir. ¿Está? Si lo puede prescribir el médico general, ¿ves? O lo tiene que prescribir un específico. ¿Está? Pues ya, me enteré. Ah, sí, y nivel de prescripción. Arquealo muy rápido, sí. Son como las tres características que tiene cada fármaco que está ahí en ese estado. Y los prestadores de salud integrales, o sea, se llaman integrales porque cubren, están los parciales también, como por ejemplo yo sé, los OCM, pero son prestadores parciales, ¿no? Porque tienen emergencia, no sé qué, de internación, los prestadores integrales del sistema tienen que cumplir. No quiere decir que en ACE, por ejemplo, en todos los lugares de ACE tengan que estar todos los medicamentos disponibles, no. En las policlínicas, en la atención primaria, van a estar los medicamentos de primer nivel, van a estar o deberían estar. En los hospitales, los medicamentos que tienen que ver con el segundo nivel de atención, y en aquellos hospitales especializados, ¿no? Español, esos que son especializados, que tienen bloques de CTI, o sea, tienen cosas más complejas, ahí, bueno, ahí están más o menos representados, eso que yo les estaba diciendo recién, ¿no? Uno tiene el universo de los medicamentos que están registrados en el país, que por suerte, prácticamente, yo creo que el 100% de los medicamentos que circulan, por suerte, en nuestro país, tienen registro, así que el proceso de admisión en el Ministerio de Salud Pública. Ese universo tiene, 10.000, 20.000, no sé, medicamentos diferentes, ¿no? Que están registrados y son los que se comercializan. De ese universo, después tenemos el Listado Nacional de Medicamentos Esenciales, que no sé si realmente yo lo llamaría así, pero eso vendría a ser el FTL, ¿no? El formulario terapéutico no abarca todos los medicamentos, abarca lo que se considera que cubren esas necesidades de salud de esta población. O sea, cada patología de las más prevalentes, ¿no? Casi todas en realidad, tienen un tratamiento farmacológico que está, después hay un pequeño porcentaje de esta necesidad que no está cubierto, que ya son cuestiones como más raras, enfermedades de poca prevalencia, ¿no? Que ahí se ve lo que se hace. Debe ser una cosa muy importante, más raras, que uno de los anexos del FTM es el capítulo que cubre el Fondo Nacional de Recursos. O sea, los medicamentos que tienen el Fondo Nacional de Recursos, sí, ¿no? que tiene nuestro país, que es casi única en el mundo, que financia, ellos reciben un aporte, ¿no? de la cuota salud, un pequeño porcentaje que nos afecta a todos nuestros aportes al FONASA, un pequeño porcentaje va al Fondo Nacional de Recursos y además tiene otra fuente de financiamiento también. Y lo que hace el fondo es cubrir
los tratamientos, y entre ellos medicamentos, que son de alto costo, que tienen alto impacto si los tuviéramos que cubrir nosotros de nuestro bolsillo. O sea, de alguna manera se protege a todos los uruguayos, todos tenemos derecho a utilizarlo, de lo que se llaman las enfermedades, los gastos catastróficos, que se llaman en otros países, que es eso, de lo que le pasa a la gente, en cualquier país de acá de la vuelta, sufre una patología, un cáncer, y que necesita determinado medicamento, y lo tiene que pagar. Si no lo pagas, si no tiene la plata para pagarlo, encuentra alguno que se lo financie. Digo, no hay una organización como de este país, es como, el Fondo Nacional de Recursos es como una joyita, en realidad para el Uruguay en ese sentido, ¿no? Porque nosotros, si tenemos la desgracia, nosotros algún familiar de tener que requerir alguna medicación de alto costo, también la gran mayoría de esas cosas están cubiertas. También hay medicamentos que ni siquiera entran en la cobertura de fondo, ¿no? Esos ya están como en otro nivel. Son los menos, y el Fondo Nacional de Recursos cubre las patologías también dentro de la gestión de mayor costo, lo que tiene también más prevalencia en la población, ¿no? Medicamentos para el cáncer de colon, para el cáncer de mama, para el cáncer de útero, o sea, ¿no? Ovario, pulmón, o sea, hay los medicamentos, digamos, de las enfermedades que cuesta mucho dinero su tratamiento, y, bueno, y procedimientos, ¿no? El fondo también cubre procedimientos, cubre las diálisis, ¿no? Los trasplantes. Ahora en el clínico vamos a empezar a hacer trasplante de médula también, pero se hace trasplante de riñón, trasplante de pulmón, todo eso, esos procedimientos de alguna manera son cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. Si vos tenés que hacer un trasplante en Estados Unidos, quiero ver lo que te puede, ¿no? Además de la insulina. Solo con la insulina ya hay gente que tiene que hacer alcancía toda la semana. Exacto. Al menos en ese país. Sí, sí, claro, claro que sí, porque ahí... Financian la cirugía en países, médicamente la cirugía que se hace en Argentina, que es lo que bueno, Sí. la financian. A veces financia procedimientos en otros lugares, o interconsultas, sí, he visto que se hace. No la tengo muy clara, no me animo a hablarte mucho porque eso no lo tengo muy claro. Pero tengo idea de que sí, consultas con el Sirio Libanés, o sea, cosas de esas, sí. Creo que sí, que están como incluidas. Pero tiene como esas prestaciones. Bueno, ese listado que tiene el Fondo Nacional de Recursos tiene los medicamentos que cubre, y en vez de tener la vía de administración y el nivel de prescripción, lo que tiene es el uso. Este medicamento lo cubro para tal uso, ¿tá? O sea, está pautado. Es como lo que hablábamos hoy, que me preguntaban de las pautas normalizadas, ¿tá? O sea, cada medicamento que está incluido en esa lista dice para qué procedimiento es. O sea, tal medicamento se usa para cáncer de mama, no sé qué, pero de repente ese medicamento está registrado para 7 usos distintos, ¿no? Uno registra un medicamento, entre otras cosas, tiene que decir para qué sirve, ¿no? Y el Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Salud Pública también da fe de eso, ¿no? O sea, cuando hace el registro de un medicamento, entre todas las pruebas, ensayos, estabilidad, físico clínico, yo no sé qué, también está para que se aprueba su uso. Entonces, se aprueba el uso de un medicamento para cuestiones que tienen una efectividad, una eficacia demostrada, ese medicamento. Porque el laboratorio te puede decir que sirve para tratar 8 cosas, pero bueno, la evidencia, o lo que considera el ministerio y los expertos como evidencia, es para 5 de los 8 usos que se dan. Para esto sí hay evidencia fuerte, entonces te permite registrarlo para estos 5 usos. Y de repente el Fondo Nacional de Recursos lo acepta, por ejemplo, para 3. Entonces, bueno, sirve para el cáncer de mama, para el de cuello, no sé qué, está.
lo usamos para esto y para esto todavía no está protocolizado. Está protocolizado ese uso del fondo. O sea, ustedes entran a la página del fondo, hay todo un procedimiento que explica a cada patología que se tiene cuáles son las prestaciones que te dan. Entre ellas, la terapia medicamentosa. Ahí eso está hiper normatizado, porque el fondo controla muchísimo eso. Ellos controlan, regulan a los prestadores, a los humanos, a los institutos de medicina especializada, ¿no? Donde se hacen los trasplantes, de las operaciones de alta velocidad, la cirugía cardíaca. Todos esos procedimientos que él financia, los audita, por supuesto, para regular todas las condiciones, para que realmente se trabaje con los protocolos que ellos tienen, se cumpla la regularidad. Eso está todo normalizado y realmente funciona maravilla, y en ese sentido tenemos una gran herramienta. Natalia, te hacen varias preguntas acá, que no te quería interrumpir. Primero, volviendo un poquito para atrás, ¿algún ejemplo de atención primaria? Ejemplo de atención primaria, y son todas las policlínicas, por ejemplo, de la RAM metropolitana, las policlínicas de medicina general, el pediatra está considerado como uno de los profesionales que si bien tiene una especialización, es de primer nivel de atención, porque hace los controles de los niños periódicamente, o sea, son todas esas especialidades médicas donde que atienden los problemas más prevalentes, las enfermedades crónicas, ¿no? Los diabéticos se controlan en el primer nivel, los hipertensos, o sea, cuestiones así como más como básicas. Después se escala y hay derivaciones a otros especialistas, ¿no? Interconsultas, yo no sé qué, cuando ven que eso la persona se descontrola, de repente empieza con oscilaciones de la presión arterial muy importantes, y entonces con la medicación de uso común no lo controlamos, bueno, a veces se deriva eso a un hospital para que le hagan más estudios, ¿no? Que de repente el primer nivel no lo realiza, ¿no? Y ahí se va como escalando dentro del sistema de salud con criterios de racionalidad, justamente es eso, ¿no? El tema es racionalizar, porque los recursos son finitos. O sea, ¿no? En el mundo nosotros sabemos, el presupuesto de nuestra casa es finito. Yo voy al almacén, al supermercado y sé que tengo más o menos esto, y con esto el presupuesto, el ejercicio que van a hacer el sábado después, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que gastar? Si fuera por el mercado de medicamentos, el gasto tiene infinito. Todo el tiempo se están produciendo cosas, patentando y descubriendo, y se le hacen pequeños cambios a la molécula y es una patente nueva y otra, es una canilla que no para. En la industria que no es más fuerte del mundo, más que las armas. Entonces, bueno, hay que cerrar un poco la cosa aplicando criterios de racionalidad, porque cerrar no significa que la gente se quede sin cobertura. Lo que significa es que, nada, que el presupuesto es y bueno, y con eso tenemos que hacer lo mejor que podamos. Y capaz que sí, que tenemos que comprar una vacuna, y bueno, y no gastar en, no sé, en una insulina de acción rápida. Yo qué sé, son decisiones, yo lo digo así muy a la ligera, pero nada se resuelve así. Sí. Pero digo, como ejemplo, ¿no? Y después te preguntan si hay un listado disponible del Fondo Nacional de Recursos con cada aprobación específica. Claro, por supuesto. El FTM, hay una página, no sé dónde, había otros circuitos, ya me fui de la transparencia, no sé lo que estoy diciendo. Hay había por ahí, estaba la dirección de la página web, es la web del ministerio, en realidad ustedes googlean, ponen FTM, y aparece, y dentro del FTM el que hay publicado en el año 2012. No es que no haya pasado nada del 2012 hasta ahora, pero el listado así, con ese formato de lista, grupo farmacológico, dice fecha noviembre de 2012. Pero, entre noviembre de 2012 y hoy, hubo un montón de medicamentos que entraron y un montón de medicamentos que se retiraron, porque no había más en plaza, porque salieron alertas, y esto no está. Entonces, ahí es medio incómodo porque hay que entrar, son ordenanzas, las que ingresan cosas se sacan porque son del ministerio. No son ni decretos ni leyes porque no involucran al presidente de la República, las resuelve el propio ministerio, entonces tienen carácter de ordenanza. Los ingresos
de medicamentos y egresos. Entonces hay 800 ordenanzas del 2012 hasta ahora que van como actualizando, o sea, se incorpora esto, se desincorpora esto otro, y miren con este formato. En la Depo 25 dicen que está. Ahí va. Sí. La 25 ya me la pasé. Ah, no, pará. No estaba. 25. Ah, es así. Es lo que está. Ah, El ahí link. está el link. Ahí arriba. Sí, después me lo tapaba el coso negro. Claro, ahí está. Estábamos viendo eso. Eso, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Siempre atento. La última pregunta que te hacen es si existe algún listado de medicamentos prohibidos o simplemente con no estar registrado en el Ministerio de Salud Pública alcanza. Sí, no hay. No hay medicamentos prohibidos. No. Yo por lo menos no. ¿Alguien conoce? Capaz que me puede auxiliar con esa pregunta. Pero no. La que me preguntaba los medicamentos del fondo, cuando entra a ese FTM del año 2012, no terminé de hablar, me entrevero con las cosas, ahí está, al final, el último de los anexos del FTM, adentro de ese libro, está anexo Fondo Nacional de Recursos, y ahí están especificados todos los medicamentos que cubre. Pero en las ordenanzas desde el 2012 hasta ahora, lo que más se movió es justamente ese listado, con incorporaciones, sobre todo. O sea que, para ver realmente, o entras a la página del fondo, que ellos te dicen lo que cubren, Claro. o en realidad si lo haces por el lado del Ministerio de Salud Pública vas a tener que abrir cada ordenanza para fijarte, porque en la mayoría de las ordenanzas lo que hacen son incorporaciones al anexo del fondo, porque los medicamentos que se están desarrollando ahora son todos de esta generación, ¿no? de biológicos, de tecnológicos, la terapia inmunológica, o sea, son todos medicamentos de alto costo y son todos medicamentos que en el caso de entrar a financiarse, haces el fondo, porque las instituciones no pueden comprar. Se financian con ese fondo aparte, que es una manera de resolver un poco y de también un tema de equidad, ¿no? Porque lo que buscaba también este Sistema Nacional Integrado de Salud es de alguna manera lograr la equidad en la población, o sea que tanto aquellos que se atienden en la salud pública, los servicios, las clínicas, y los privados, los seguros de salud ahora ya no. La gran mayoría de la población que usa esos dos sistemas, ¿no? Un tercio de la población más o menos usa ACE, son 1.200.000 o 300.000 usuarios que andábamos por ahí, y los 2/3 están en su sistema privado, porque ahora como por FONASA puedes elegir, ¿no? Antes, digamos, si vos no, bueno, con el FONASA puedes elegir estado público o privado, y mucha gente, creo que son como 500.000, del 1.300.000 que tienen ACE, 500.000 son socios de FONASA, o sea, hay gente que trabaja, que tiene, que aporta al FONASA de su sueldo, y en realidad elige como prestador de la pública. Bueno, entonces, y otro de los pilares de la equidad del sistema nuevo es la inclusión de todos, ¿no? Yo cuando era chica, de 20 años, pero en mi casa me pagaban para hacer lo que sea. Por eso, sí, lo soy cuenta, ¿no? Las cosas que nacen, es plata, obviamente, pero no se compara lo que era pagarle por cada hijo que pagar una cuota, pero ahora pasar de 4,5 a 6%, y a más 8 hijos, recibe 6%. Esas cosas que eso logró mejorar mucho el acceso y de alguna manera parando, ¿no? Y bueno, tener este listado de medicamentos esenciales, tener el PIAS, ¿no? De las prestaciones, de seguro y demás, tiende justamente a eso, ¿no? O sea, la idea del cambio de la salud, además del cambio en el modelo de financiamiento del sistema, que se inventó el FONASA, ¿no? Que todo el mundo aporta, el FONASA le paga a las instituciones, se le paga por edad de sexo, ¿saben eso? El FONASA es una bolsa que aporta distintos pares, aportes patronales, el Estado y demás, aportan una bolsa que después de esa bolsa se reparte a los prestadores de salud en
función de los usuarios que tiene, y esa cápita que cada usuario es ajustada por el acceso. ¿No? O sea, que paga una plata por una mujer de 25 años, diferente que por un hombre de 20, que por un niño de 2 años, que por un nacido, que por una persona de 60, 70 años. Esta cápita está ajustada por el acceso. Entonces, de la población usuaria que tiene cada uno, recibe ese derecho. ¿No? Lo que les quería contar. Así como nosotros tenemos el formulario terapéutico del ministerio, después ustedes leen las transparencias, las PPT. Está bien, yo sigo usando también. Después ustedes las dichan, porque tienen mucha letra ahí, más o menos iguales cuadran las cosas que estamos hablando. Lo que pasa es que no sé si estoy conversando mucho, pero prefiero conversarlo así. No, que les decía que además del formulario estamos hablando del ministerio, ¿no? Después cada prestador, cada institución de salud hace su propio listado. Y ahí es donde la farmacia de cada lugar entra a jugar su papel. ¿No? Entonces, el listado, ese formulario terapéutico, ahora estamos hablando, cualquiera de estas cosas igual puede ser pensada para la salud, pero pensemos en la institución de salud pública. Ese listado de medicamentos que se va a armar para responder a la población que se atiende en ese lugar, bueno, va a promover el uso racional, promueve la denominación común internacional, dice la prescripción y el manejo administrativo de los medicamentos, y facilita la actualización del equipo de salud. ¿Ah? O sea, ese listado de medicamentos que se arma necesita el apoyo de la dirección del hospital, ¿ah? Y la designación de un comité de farmacia y terapia. ¿Ah? El apoyo político de la dirección es fundamental, porque uno no puede comprar nada de la farmacia si en realidad no tiene el apoyo de la dirección. Político en el sentido, no partidario, de jerarquía institucional. Para armar un listado de medicamentos hay muchas cosas que se tienen como que negociar y que conversar con las autoridades y que manejan el presupuesto de la institución. ¿No? Yo puedo decir, bueno, nosotros vamos a cubrir estas patologías, porque la población de referencia que tenemos es esta, pero dentro de esa población de referencia hay gente que de repente está más complicada y necesita alguna otra medicación que en realidad no se excede. Bueno, si el hospital no la puede comprar, pero de repente no lo permite, sí lo que tiene que tener es un mecanismo aceptado de derivación de esa persona para que de repente la vea un especialista y entonces en un lugar de nivel de atención superior, pensando en ACES, tiene como los niveles muy marcados, pero las motoristas es como la misma, ¿no? Pero en ACE, donde en realidad muchas veces ese grado de descentralización que tiene el lugar hace que los procesos asistenciales a veces se corten. Ahí lo más importante es tener aceitado justamente eso, que si yo no voy a pedir determinado medicamento en una policlínica o en el primer nivel de atención, no lo voy a pedir, pero sé que yo veo a un usuario que en algún momento necesita cosas del segundo y tercer nivel, bueno, esa derivación de la persona, ese mecanismo tiene que estar, se llama mecanismo de referencia, tiene que estar súper aceitado para no perder a su usuario ahí, que termine quedándose sin la medicación que necesita, porque yo acá en este nivel no me medicación, porque yo acá en este nivel voy a estar acá. Y después los otros medicamentos los compran acá o los compran acá. ¿Se entiende? Entonces eso es como la base. Cuando uno pierde al paciente en ese proceso, es un desastre, porque en realidad se atendió a la persona, se invirtieron recursos, la persona, la idea era satisfacer sus necesidades de salud y en realidad te queda por el camino.
¿sí? Porque no termina el tratamiento, no recibe tratamiento. Eso pasa cuando tenemos problemas de abastecimiento, también, a veces, ¿no? Esas cosas tienen un impacto, sobre todo en las farmacias, ¿no? Ustedes lo van a ver cuando trabajan en la farmacia hospitalaria. Son lugares de mucha sensibilidad. El usuario llega a la farmacia después de haber estado dando vueltas en el hospital, en el centro de salud, esperando al médico, el estudio, y llega a la farmacia y llega a ser mucho más cansado. Y a veces no te... Pero tal, lo tenemos que manejar también como esa cosa, ¿no? Sobre todo ustedes que van a trabajar enfrente de las trincheras, ¿no? Claro, con el paciente, ¿no? Del otro lado, y teniendo que contar, bueno, sí, ahora no tenemos esto, lo podemos ir a tal lado, o haciendo malabares para decirle, no sé, algo para que no. Pero podemos darle un medicamento de principio. Sí, claro, no, es otra forma farmacéutica. Nosotros tenemos que respetar lo que es la receta. La receta tiene que tener el principio activo, tiene que tener la dosis, la guía de administración, la elaboración farmacéutica y la elaboración de tratamiento. Los medicamentos igual, Igual que es una marca. Sí. Ah, sí, no, pero es que no trabajamos con marca, trabajamos. Se debería recetar. hay uno solo. Claro, se debería recetar por genérico, o sea, por principio activo. No deberías poner en la receta sertralina 50 miligramos comprimidos por 30 días. Entonces ahí yo no tengo duda. Voy a agarrar la marca que tenga, pero voy a agarrar la sertralina 50 miligramos y voy a calcular. Si tengo un liter de 20, bueno, le daré 2 liters de 20, le doy 40, 20, 30. Pero no puede pasar, por ejemplo, que el médico se equivoca y piensa que no sé, un cambio en la farmacia se compra tal marca. Es que no se receta por lo menos en salud pública, o sea, hay una legislación que hace respetar por genérico todos los medicamentos, salvo aquellos que no son intercambiables. Ya lo veo, no sé. Sí, lo comentamos. Los medicamentos que no son intercambiables, que se llaman mucho margen terapéutico, quiere decir que la concentración efectiva, la tóxica, hay un rango muy chiquito de concentraciones. Eso no se recomienda cambiar la marca. En realidad, por ejemplo, la warfarina, o sea, habría que seguir con la misma marca. Igual ha pasado, pero son medicamentos en los que requieren, no la misma, son microgramos también de concentración. Son medicamentos que en cambio de marca comercial puede ser que la cantidad de principio activo adentro varíe, un rango diferente. O sea, la cantidad de principio activo que dice que es más lento, ¿no? Un gramo, por supuesto, pero está permitido porque en el proceso de fabricación no es exacto milimétrico la cantidad de principio activo que está. Pero tiene una asociación, un 1%, una cosa así. A veces cambiar de marca puede estar asociada a esa situación, pero más bien a los otros componentes, a los excipientes, a los excipientes también que sean diferentes, y entonces de repente ese medicamento o el origen de la materia prima es distinto, o el origen del principio activo, y entonces el perfil de absorción, de liberación, y yo que sé qué cambia, y entonces pues cambiar de marca no es igual. Pero en esos medicamentos de estrecho margen que están contemplados en la legislación, en el decreto 497 del 2002. Ahí está descrito todos los que no se recomiendan los inmunosupresores, los que no se recomienda cambiar la marca comercial. Por ejemplo, más de una regulación es el peroxamedoso. El peroxamedoso que tiene un montón de componentes, por ejemplo, uno de ellos tiene diclofenac, en vez de mandarte justamente de aquellos, mandar UC12, sí, claro. no como marca, sí, es específico. Claro, porque a veces los medicamentos que son combinaciones de drogas,
a veces hay una sola marca que es la combinación, porque de repente hay otro que es parecido, pero no es lo mismo. Tiene la vitamina, el otro no tiene. No tiene un poco más de medida, más de analgésico, y el otro no, y el otro tiene pirona, y el otro tiene paracetamol. O sea, esos medicamentos que son combinaciones. En realidad las combinaciones, si se pueden obviar, se obvian, salvo que realmente realizan un beneficio. Porque en muchas de las asociaciones de principios activos de drogas no son racionales. La combinación, a veces tienen cosas que no aportan. Ya te digo, que se superponen con los secretos, son como medias comparadas con el secreto. Por ejemplo, el FTM no tiene combinaciones a dos salvo algunas clásicas, como la suratán, la glandán, y esas cosas donde la combinación aérea en realidad lo que hace es potenciar el efecto del interior. Esas combinaciones de analgésico, de aire, pero está, funciona. Por ejemplo, un bolillo postal que tenga asociado, yo qué sé, con COVID, para la presión ocular. En ese caso, cuando hay que mantener una gota, que usan las personas mayores, y eso, ahí la asociación de repente vale la pena. Porque estar echando gotas, generalmente lo usan engañosa, en una gota que es todo, es mejor poner un bolillo, ponerlo, dejarlo por la mitad. Ahí sí vale la pena esa combinación. Pero son contables los casos donde realmente son beneficiosos. Sí, muchas se recetan por marca comercial, porque como la sabiosis como la Coca-Cola. Claro, quedan ahí las marcas. Bueno, y les quería comentar, si no los dejo a mí tanto, los dejo ir unos minutos antes. Ahí hablaba de la definición dentro de lo que es este formulario terapéutico de la definición política de las compras, ¿no? O sea, las compras de medicamentos que van a depender de las farmacias, todos los lugares, las farmacias, las compras, justamente esa política de compras va a tener que ver con el listado de medicamentos. O sea, nosotros vamos a tener un marco para comprar, porque vamos a tener ese listado de medicamentos que es el que nos avala de alguna manera los pedidos para ofrecer generalmente de forma virtual o universal. Lo que les quería mostrar acá es este libro en realidad para que vean nomás que existe. Este es el Bademecum único de ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado. Esta fue la edición 2020 del Bademecum. Nosotros hicimos el primer Bademecum, lo hicimos realmente de parte de ese proceso. Trabajé muchos años en el casco central, ahí de ACE, y una de las cosas que hicimos, entre tantas otras, fue diseñar un Bademecum institucional. En el año 2015 se puso en funcionamiento, y esta es la versión que salió en el 2020, que se trabajó en 2018-2019. Les digo porque ACE sí tiene un Bademecum, porque a veces en los medios se escucha no tenía Bademecum, ahora tiene Bademecum desde el año 2015. Y este es un Bademecum general, es un Bademecum único, que lo hicimos en el área donde yo trabajaba, que está dividido con los mismos capítulos que el STM, que tiene, por ejemplo, el capítulo del sistema nervioso central, nada ahí tenía que haber hecho una repetición, pero tiene el principio activo, como tiene el STM, tiene el área de administración, pero además tiene la dosis y la forma como se. Eso, sí, no, yo me lo hago así, pero pero para contar, me parece que hay una cosa. Sí, pero hay una persona que está hablando así. Sí, de 2012. Pero te puedo pasar, yo tengo
que tiene como valor agregado, que eso lo recordé cuando vino de la dice atorvastatina, por ejemplo, ¿no? Y dice, bien y bien, bilateral, niveles de función ambulatoria, categoría X en el embarazo o lactancia. O sea que tiene unas observaciones que lo clasifica, si se puede usar el embarazo, o si puede haber tomado, lo que sea, o si hay que tomar la luz, si es madera, esas cosas así como que llaman mucho la atención de determinados fármacos, como la cistatina, porque claro, la cistatina podemos tener igual. Entonces, claro, que es una embarazada, es un elemento que la asistencia de la movilidad de uso del embarazo, porque valor agregado de esas observaciones y la dosis y la forma farmacéutica. Porque en el DGT lo van a encontrar la atorvastatina, vía oral, nivel de prescripción ambulatorio. ¿Tá? Pero nosotros le pusimos 10 miligramos, 20 y 40. Quiere decir que tenemos las 3 dosis. Que es comprimido. A veces otros que son comprimidos inyectables, está desglosado. Y el inyectable es de dosis. Eso es un valor agregado en el sentido de que el hospital tenga un listado bien pormenorizado de lo que tiene, en este caso este es el marco de toda ACE, que acá adentro, cada hospital compra lo que necesita de acuerdo a lo que hace. Si es un hospital que tiene oftalmología, de polimento oftalmología, va a comprar los tipos de oftalmología, y si no tiene oftalmólogo, no va a comprar oftalmólogo, ¿no? Entonces, podemos comprar tan específico, de repente algo para uso así, oral, antibióticos. Bueno, esto tiene ese valor agregado y entonces para nosotros es un elemento cuando el manejo institucional, el estado de medicamentos, lo que queramos llamar de nuestra institución está escrito de esta manera, nos permite comprar fácilmente. O sea, pues yo sé que voy a comprar la torba de 10, la de 20 y la de 40. No voy a estar intentando, voy a comprar la 40, mañana comprar la 20, porque yo tengo escrito exactamente cuál es el listado de medicamentos exacto. Puede ser que tenga una marca y que después que haya ganado una licitación de compras una marca y que después al año siguiente haya ganado otro y entonces empieza a cambiar la marca. La torba no hay problema cambiar la marca. Y yo que no puedo cambiarle la marca voy a tener cuidado de siempre tener las marcas que usa la gente que es usuaria de más. ¿No? Pero bueno, era un poco eso, decirles que estos materiales los elaboran en las instituciones, lo que se llama el Comité de Farmacia Terapéutica, ¿no? Que es un organismo que está formado por la dirección, ahí está, ahí está. Es el comité, uno de los comités más importantes en el que participa farmacia. Hay muchos comités en el hospital. Está el comité de infecciones, que parece que estamos en las diapos. Hay el comité de información para dar los ensayos. El comité de infecciones también tiene, es muy importante la participación de farmacia, y la central es el comité de farmacia terapéutica, o a veces se llama comisión de remedio, lo que sea, que es un equipo donde está la dirección del hospital, maneja la plata, la farmacia y los diferentes médicos de las distintas disciplinas. Entonces, con ese equipo, cada hospital se selecciona los medicamentos que van a ser y se discuten cosas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo participar en la formulación de programas, ¿no? Diseñados, participan en cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no? Asesoran a la dirección del hospital, elaboran y actualizan este Vademecum y también las normas de prescripción institucionales e incluso las guías. Yo creo que la función más importante que tiene los comités de acuerdo, por ejemplo, en el hospital de clínicas en el que yo trabajo, en el comité de terapéutica, lo importante es el comité de terapéutica que baje línea sobre las pautas para los distintos tratamientos, enfocadas en el medicamento, por ejemplo, el uso de gasolán en serio,
se tiene que construir una pauta. O sea, todas esas cosas deberían estar pautadas para no decir, bueno, se pueden usar tantas apoyos por paciente, tantas máximas cifras, para usar en cada situación. Entonces, el CTI va a estar abastecido por tantos apoyos de la farmacia que la farmacia le va a proveer. Y hay una pauta normalizada y aceptada y construida junto, en este caso con la gente del CTI, que habla de esto, de los psicólogos, los consolantes, en determinadas situaciones que suceden en ese sentido, las pautas para el uso de los medicamentos es una cosa muy importantísima, porque tiene que ver con la racionalidad justamente del uso, de usarlo para realmente, ¿no? Porque después que uno lo tiene, nadie le asegura que sucede bien. Entonces ahí la farmacia también tiene un rol activo en esos comités justamente para discutir esas cosas, ¿no? Cómo se usan esos medicamentos en esa institución, con qué criterios se indican, cuántas ampollas que puede dar, que se fuera una versión, 4 kilos, todo eso está normalizado. Pero si yo tengo situaciones que se llaman, ¿cuánto puedo ir? Eso no puedo saber cuántas reservas puedo tener. Mañana el accidente se llena de emergencia, eso gracias no va a tocar ahí. ¿No? Es una puerta de emergencia gigante y no podés, todos los desastres que suceden en sitios masivos terminan, la mitad terminan en la perspectiva. Claro, es una emergencia que tiene una cantidad de medicación y un volumen de cosas. Si vos no tenés alguna cosa media pautada, en el medio de una crisis no puedes salir corriendo a pedir, ¿no? Eso, con el bueno, yo no voy a hacer. Nada, yo qué sé, se da una morfina, por ejemplo, pues salir corriendo, buscar morfina por el lado, hay que estar preparado para esas cosas. Si eso tiene que ver con cómo se usa. Y hay como distintas, también como modas. Hay hospitales que usan más algunos anestésicos que otros, hay hospitales que usan algunos antibióticos que otros no los usan. Eso que tiene que ver un poco del acuerdo médico. Un poco con la visión de la dirección a ir regulando un poco todo, y fabricando también en efecto. Bueno, les agradezco mucho su atención. Bueno, se terminó la clase por acá. Voy a cortar el Zoom. La clase que viene, recuerden, el jueves hay paro, queda suspendida la clase. El sábado tenemos taller de presupuesto para todos los que quieran asistir. Vamos a hacer un procedimiento similar al taller de la vez anterior. Grabamos los primeros minutos y después vamos a tener que cortar. Pero queda disponible en el aula todo el material. Gracias y gracias por entender el problema del audio. Estamos haciendo todo lo posible, como les digo, desde la SAE están trabajando para conseguir algún tipo de dispositivo para este salón particularmente. De hecho, hoy estuvo un integrante de la SAE acá probando él físicamente el micrófono y tampoco pudo. Pero bueno, estamos en eso, ¿sí? Va a quedar todo subido al aula, queda subida las diapositivas estas, sin los carteles y los 2 videos, el del año pasado y el de este año. ¿Tá? Gracias.